Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca del capítulo 12, que es la estimación de datos modificados. Bueno, primeramente hablaremos sobre la estimación puntual. Tenemos 4 conceptos. El primero, el truncamiento desde abajo, es cuando una observación se trunca desde abajo en D, si cuando esta observación está en o por debajo de D y esta no se registra. Después tenemos el truncamiento desde arriba, que tenemos que una observación se trunca desde arriba o también llamada truncada derecha en U, si cuando esta observación está en o por encima de U, tampoco se registra. Después tenemos la censura desde abajo o también llamada censura a la izquierda en D, si cuando esta observación está en o por debajo de D, y esta sí se va a registrar, pero se registra como igual a D. Y pues de igual manera censurada desde arriba o también llamada censurada a la derecha en U, y esta es cuando la observación está en o por encima de U, y esta se va a registrar como igual a U. Y pues bueno, aquí un dato extra es que en los reclamos de seguros el truncamiento izquierdo ocurre cuando no se informan pérdidas por debajo de cierto monto, mientras que la censura derecha se refiere a casos en los que no se registra el valor exacto de la pérdida si ésta supera un límite de la póliza. Bueno, una vez mencionado lo anterior, ahora procederemos a hacer un ejemplo donde nuestro objetivo será encontrar el estimador de la función de supervivencia. Primeramente vamos a encontrar R sub J y para esto ocupamos tener ciertos datos. Aquí tenemos una tablita donde tenemos iteraciones, tenemos el D sub I, X sub I y la U sub I. Y pues bueno, la R sub J se va a definir como R sub J menos 1 más el número de DIs que se encuentren entre Y sub J menos 1 y Y sub J, menos el número de X que sean iguales a Y sub J menos 1, menos el número de U's que se encuentren entre Y sub J menos 1 y Y sub J. Como quiera, más adelante explicaré cómo se utiliza esta fórmula. Bueno, primero tenemos nuestro índice J y nuestra Y sub J, que estos van a ser todos los valores de X sub I que estaban en nuestra tabla anterior. Y la S sub J van a ser el número de veces que se repitió dicho número. Por ejemplo, tenemos el 0.8 que solamente se repitió una vez, el 2.9 dos veces y así sucesivamente. Entonces nuestra R sub J va a ser igual a R sub J menos 1, que esto lo vamos a tomar como 0, más el número de DIs que estuvieran entre Y sub J menos 1 y Y sub J. Vamos a tomar el Y sub J menos 1 como 0, entonces el número de DIs que estuvieran entre 0 y 0.8 pues fue de 32. Después tenemos que esta fórmula es menos el número de X sub I igual a Y sub J menos 1. Entonces, como mencioné anteriormente, Y sub J menos 1 es igual a 0, pero nuestras X sub I no tenemos 0. Entonces, simplemente cuando no tenemos un valor, no es 0, sino que no existe ese valor. Menos el número de U sub I que se encuentren entre Y sub J menos 1 y Y sub J, o sea, el número de U's que se encuentren entre 0 y 0.8, y en la tabla anterior habían dos valores de estos. Entonces, haciendo los valores para cada uno, tenemos que la fórmula de supervivencia es igual a 1 si el T se encuentra entre 0 y Y sub 1, y es la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de R sub I menos S sub I sobre R sub I. Y para todos los valores donde T se encuentre entre Y sub J menos 1 y Y sub J, siempre y cuando J sea igual a 2, bueno, mayor a 2 hasta acá. Y después tenemos que la sumatoria es de igual a 1 hasta acá de R sub I menos S sub I sobre R sub I o 0 si T es mayor a Y sub K. Y bueno, una vez obtenida la función de supervivencia, ahora procederemos a sacar el estimador de Nelson-Allen, que se define como la función de h de t, y esta va a estar definida, o bueno, va a ser igual a 0 si t se encuentra entre 0 y Y sub I. Va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta j menos 1 de S sub I sobre R sub I, siempre y cuando t se encuentre entre Y sub j menos 1 y Y sub j, siendo sub j mayor a 2. Y se va a definir como la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de S sub I sobre R sub I, siempre y cuando t sea mayor a Y sub k. Y tenemos que la función de supervivencia se va a definir como E a la menos h de t. Y pues bueno, una vez mencionada la función del estimador de supervivencia, aquí tenemos lo que viene siendo h de t y s de t. Punto 2. Medias, varianzas y estimación por intervalos. Cuando toda la información está disponible, trabajar con la estimación empírica de la función de supervivencia es directo.
Para ver que con datos completos, el estimador empírico de la función de supervivencia es imparcial y consistente. Recordemos que la estimación empírica de S de X es subíndice de N de X, que esto va a ser igual a Y sobre N, donde Y es el número de observaciones en la muestra que son mayores que X. Luego, Y debe de tener una distribución binomial con parámetros N y S de X. Y esto nos da igual que E por Y sobre N va a ser igual a N de S de X sobre N, que esto nos da igual a S de X, demostrando que el estimador es imparcial. La varianza es de S subíndice N de X por 1 menos S de N de X, todo dividido entre 9. Lo cual esto tiene un límite de 0, verificando así la consistencia. Para hacer uso de este resultado, lo mejor que podemos hacer con respecto a la varianza es estimarla. Es poco probable que conozcamos el valor de S de X, porque esa es la cantidad que estamos tratando de estimar. La varianza estimada se calcula mediante esta fórmula, que sería S subíndice de N de X multiplicado por 1 menos S subíndice de N de X dividido entre N. Los mismos resultados son aplicables a las probabilidades estimadas de manera empírica, sea P igual a PR de A menor a X menor a B. La estimación empírica de P es P con acento circunflejo igual a S subíndice de N de A menos S subíndice de N de B. Argumentos similares a los utilizados para S de N de X, verificando que P con acento circunflejo es imparcial y consistente. Con esta varianza de esta P siendo igual a P por 1 menos P sobre N. En estudios de mortalidad o al evaluar el efecto deducibles, a veces estamos más interesados en estimar cantidades condicionales. Teniendo este ejemplo, podemos utilizar toda la información de las observaciones en el conjunto de datos de 1 y estimar de manera empírica Q2 y calcular la varianza de este estimador. Tenemos que recordar que Q2 es la probabilidad de que una póliza que está activa en el tiempo 2 falle antes del tiempo 3. El valor a estimar es Q2, que es igual a S de 2 menos S de 3 entre S de 2. Para este conjunto de datos tenemos que N va a ser igual a 30. En el tiempo 2, una póliza había fallecido y en el tiempo 3, 3 pólizas habían fallecido. Por lo tanto, ese 30 de 2 va a ser igual a 29 sobre 30 y ese 30 de 3 va a ser igual a 27 sobre 30. La estimación empírica es Q de 2 va a ser igual a S de 30 de 2 menos S de 30 de 3. Esto dividido entre S de 30 de 2, que nos da un igual de 2 sobre 29. Este desafío radica en intentar evaluar la media y la varianza de este estimador, sea X el número de fallecimientos entre las duraciones 0 y 2 y sea Y el número de fallecimientos entre las duraciones 2 y 3. Entonces, Q de 2 va a ser igual a Y entre 30 menos X. Debería quedar claro que no es posible evaluar E de Q de 2 porque con una probabilidad positiva, aunque pequeña, X podría igualar a 30 y el estimador no estaría definido. La solución habitual es obtener una estimación condicional de la varianza, es decir, dado que había 29 personas vivas en la duración 2, determinar la varianza. Luego, la única cantidad aleatoria es Y y tenemos que la varianza de Y entre 30 menos X, tal que X igual a 1, va a ser igual a la varianza de Y, tal que X igual a 1 entre 29 al cuadrado. Dado que X igual a 1, Y tiene una distribución binomial con parámetros 29 y S de 2 menos S de 3 entre S de 2, que se puede estimar como 2 sobre 29. Luego, que la varianza Y tal que X igual a 1 se puede estimar como 29 por 2 sobre 29 por 27 sobre 29. Y tenemos que la varianza de Q cuadrada tal que X igual a 1 va a ser igual a 29 por 2 sobre 29 por 27 sobre 29 entre 29 al cuadrado. Esto nos da igual a 2 por 27 entre 29 al cubo. A continuación, se explicarán el concepto y características de un modelo de densidad de kernel. Los modelos de densidad de kernel sirven para obtener una distribución suavizada. Consiste en reemplazar cada valor de un conjunto de datos por una variable aleatoria continua para después asignar una probabilidad de 1 sobre n a cada una.
Las variables aleatorias utilizadas deben de ser idénticas, excepto por un cambio de ubicación o escala. Si bien no es necesario, es habitual que la variable continua tenga una media igual al valor del punto que reemplaza, asegurando que la estimación del kernel tenga la misma media que la estimación empírica. Los estimadores de densidad de kernel siguen la siguiente función de distribución y de densidad mostrados en pantalla. Consisten en la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad empírica por la probabilidad de la función que siguen las variables de la estimación de densidad de kernel. En el libro de referencia para la información recopilada presentan tres distintas funciones para la estimación de densidad de kernel, las cuales son la uniforme, triangular y la gamma. Para el caso de las funciones uniforme y triangular, presentan las siguientes funciones de distribución y de densidad. La función gamma sigue de forma directa la forma de una distribución gamma, la cual se muestra a continuación. En la misma diapositiva se muestra la explicación de un factor importante, el ancho de banda, el cual consiste en una medida de propagación, haciéndose presente en las funciones uniforme y triangular como un factor b y en el caso de la gamma como alfa. Con los ejemplos gráficos se espera quede más claro este punto. Para el siguiente ejemplo, se considera un conjunto de datos que contienen los números mostrados en pantalla. En base a su función empírica, se determinará su estimación de la densidad de kernel utilizando los kernels bajo las distribuciones uniforme, triangular y gamma. La distribución empírica coloca la probabilidad con los valores que se ven en pantalla. Haciendo uso de las fórmulas presentadas anteriormente, los resultados de la estimación de la densidad de kernel se muestran a continuación en los siguientes gráficos. Primeramente, cuando la densidad de kernel es del tipo uniforme. Es aquí donde visualmente se explica de mejor forma la propagación que genera el valor b, donde a la izquierda es igual a 0.1 y a la derecha igual a 1. Nótese que entre más grande sea el valor de b, la función se suaviza a mayor medida. Mismo caso para la estimación de densidad de kernel por medio de la función triangular, aplicando los mismos valores al factor de b. En el caso de gamma se invierten los papeles, siendo que la función gana suavidad mientras que los valores de alfa disminuyen. En resumen, se observa que la estimación de densidad de kernel, como lo dice su definición, funge como una visión suavizada de la distribución empírica de una función. 12.4 Aproximación para conjuntos de datos grandes. Su uso en la fijación de precios, reservas o financiamiento de programas del seguro. Para esto necesitamos circunstancias particulares, las cuales son valores de la función de supervivencia solo en valores discretos, un gran volumen de datos durante un periodo de tiempo fijo y no está disponible una distribución paramétrica que proporciona un modelo adecuado. Si bien existen modelos paramétricos que funcionen bien en partes del rango de edad, hay demasiados cambios en el patrón desde la edad 0 hasta la edad 100 y es razonable utilizar un modelo no paramétrico porque la gran cantidad de datos garantiza que se capturen características claves de la función de supervivencia. Establecemos el conjunto de valores, la probabilidad condicional de la muerte en un periodo de un año y J puede referirse al intervalo y no una edad específica. También obtenemos SDCJ sobre SDC0 utilizando puntos de datos individuales. En esta se registran datos para cada persona observada. Este enfoque a veces se denomina método de serie de tiempo porque los puntos de datos se analizan como una serie de observaciones individuales, donde DJ es el número de muertes observadas en el intervalo y EJ es una medida de exposición. Para el ejemplo 12.14, en este ejemplo se busca estimar la probabilidad de mortalidad. La información clave es la primera y última observación y se establecen las variables X para muerte y S para cualquier otro valor. Método de exposición exacta. En esta la exposición igual al tiempo total exacto bajo observación dentro del intervalo de edad y QJ es igual a 1 menos exponencial. Método de exposición actorial. En este el periodo de exposición para las muertes se extiende hasta el final del intervalo de edad. QJ es igual a DJ sobre EJ. Para el ejemplo 12.15 se analiza cada póliza y se suman sus contribuciones a la exposición para cada intervalo al total acumulado. Y para la exposición exacta obtenemos las únicas dos probabilidades de mortalidades no nulas, mientras que para la exposición actuarial, la exposición para el intervalo de edad.
Para el ejemplo 12.16, notando que la muerte es en el momento 4.0, se asigna al intervalo de edad 3 a 4. Los valores estimados son Q0 hasta Q4 y la supervivencia está dada por S1 hasta S5. Asegurar edades es una situación específica para los estudios del seguro de vida. Algunas compañías utilizan la edad del último cumpleaños, 35 en este caso, y otras la del próximo cumpleaños, que es 36. Una compañía basará su prima en Q35 y otra en Q36, cuando tendrían que estar ocupando Q35.67. Supongamos que una compañía utiliza la edad del último cumpleaños. Al estimar Q35, no está interesado en la probabilidad de que una persona exactamente de 35 años muera el próximo año, sino más bien en la probabilidad de que una persona al azar a la que se le asignó una edad de 35 en el momento de emisión muera el próximo año. Existen dos posibles soluciones para esto. Es obtener una tabla basada en edades exactas y suponer que el solicitante promedio tiene 35 y usar un valor interpolado al determinar primas. Y una segunda es realizar el estudio de mortalidad utilizando las edades asignadas por la compañía en lugar de las verdaderas edades del titular de la póliza. Bueno, ahora hablaremos de probabilidades de decremento unitario. Estas son esenciales ya que se utilizan para calcular primas, reservas y otras cantidades actuariales. Discutiremos cómo se calculan y cómo se estiman. Primeramente, estas son probabilidades de que una persona experimente un evento en particular, como por ejemplo la muerte o el retiro durante un periodo de tiempo determinado. Un ejemplo es que un hombre de 30 años, ¿cuál es su probabilidad de que muera en el próximo año? ¿Cómo se estiman estas probabilidades? Pues hay varias formas de hacerlo. Un método común es utilizar los datos de tablas de mortalidad. Estas muestran el número de personas que mueren a cada edad. Estos datos se pueden utilizar para estimar la probabilidad de muerte de esas personas a diferentes edades. Otra manera de estimarlo es mediante utilizar datos de compañías de seguros. Las compañías de seguros utilizan y rastrean el número de personas que experimentan diferentes tipos de eventos, como ya se mencionó, la muerte y el retiro. Y estos datos se pueden utilizar para estimar la probabilidad de que ocurran ciertos eventos. Como ejemplo supongamos que tenemos datos sobre un grupo de 1000 personas que tienen todas 30 años. Sabemos que 10 de estas personas murieron en el próximo año. Entonces, para estimar la probabilidad de decremento unitario de muerte para un hombre de 30 años, simplemente dividiríamos el número de personas o de muertes por el número total de personas en el grupo. Es lo que nos quiere decir que Q30 es igual a 10 sobre 1000 igual a 0.01. Esto significa que la probabilidad de que un hombre de 30 años muera en el próximo año es de 0.01 o 1%. A continuación mencionaremos los métodos basados en intervalos para la estimación de probabilidades de decremento unitario. Estos son utilizados como una forma particular de estimar las probabilidades de decremento unitario, ya que se utiliza en vez de registrar la fecha exacta en la que ocurre un evento, solo se registra el intervalo en el que ocurrió, y simplifica el análisis de los datos ya que no es necesario tener una precisión exacta de la fecha de los eventos. Y existen dos tipos de métodos por intervalos. El primero son los de exposición exacta. En estos métodos, la exposición de cada persona se calcula teniendo en cuenta el intervalo exacto en que estuvo bajo observación. Y los métodos de exposición actuarial, la exposición de cada persona se calcula suponiendo que el evento ocurrió en el centro del intervalo. Para estimar estas probabilidades tenemos la fórmula en donde la probabilidad de decremento unitario es igual a el número de personas que experimentaron el evento en el intervalo J sobre la exposición de las personas en el intervalo J. Para esto tenemos el siguiente ejemplo. Consideremos un estudio en el que se siguió a un grupo de 100 personas durante 3 años. El estudio se dividió en 2 intervalos de tiempo, cada uno en un año. En el primer año 5 personas murieron. La exposición de cada persona en el primer año fue de 1 año. Para estimar la probabilidad de muerte en el primer año, utilizaremos la fórmula antes vista de la fracción, la división. Entonces, 5 es el número de personas que experimentaron el evento en el intervalo J y E es la exposición de las personas en el intervalo, o sea, 100 personas. 5 entre 100 es 0.05. Esto significa que la probabilidad de que una persona muera en el intervalo en el primer año es de 5%. Existen ventajas de utilizar estos tipos de métodos. La primera sería que simplifican el análisis de los datos y que son más eficientes que los métodos basados en fechas exactas. Sin embargo, también cuentan con ciertas desventajas. La primera sería que pueden conducir a estimaciones menos precisas que los métodos basados en fechas exactas, y la otra sería que pueden ser menos adecuados para estudios con eventos raros o diferentes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.